Adelante, doctora Cote, puede compartir su pantalla. Listo. Ok, buenos días a todos. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes un poquito de lo que hacemos en el laboratorio del doctor Jean-Louis Charly Casalonga. Estamos en el Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Bien, he de comenzar platicándoles un poquito de cómo es que surge todo el sistema endocrino y tenemos que revisar varias cositas, entre ellas que, bueno, cómo se originó la vida. Fue en organismos muy simples que generalmente eran unicelulares. Posteriormente, a medida que hubo diversificación de los organismos, estos se pudieron agrupar en colonias y a lo largo de la evolución fueron formando tejidos y diversificándose. Así se generaron plantas, se generaron hongos. Posteriormente la vida emergió y ocuparon nichos a nivel, digamos, lejos del agua. Y la evolución continuó hasta que se generaron todos los organismos que conocemos como reptiles, anfibios, mamíferos. Y en este sentido, dentro de los mamíferos, una especie que fue muy exitosa, que fuimos los humanos, pero vamos, desde anfibios ya hay, desde que se incrementan los tejidos y se forman organismos que requieren salir del agua, se necesitan ciertas condiciones, de modo tal que en los mamíferos ya hay un sistema óseo, un aparato respiratorio especializado para la captación de oxígeno y poder mantener las condiciones adecuadas en el resto de las células, un sistema digestivo que se concentra en la obtención de recursos, de nutrientes, a partir de lo que se ingiere. Por lo tanto, somos organismos heterótrofos que no sintetizamos nuestro alimento, sino que lo obtenemos a partir de lo que ingerimos. También tenemos un aparato locomotor especializado con músculos que nos permiten movernos para poder conseguir esos alimentos. Un sistema circulatorio que permite que tanto el oxígeno como los nutrientes obtenidos en el sistema digestivo vayan a lo largo de todo el organismo y llegue hasta la última de las celulitas. También tenemos un sistema nervioso que en organismos primitivos eran solo ganglios, células neurales organizadas en ganglios, pero que en organismos superiores ya es todo un sistema organizado con un sistema nervioso central y uno periférico, que le va a permitir censar al organismo todo lo que está ocurriendo en el exterior, temperatura, si hay estrés por temperatura, como está la luz, podemos detectar por todo el sistema nervioso, censar cómo están, y también integrar todas las señales externas, internas, y obtener respuestas. También hay un sistema aparato reproductor que le va a permitir subsistir y dejar descendencia. También existen sistemas como un aparato urinario que le permite eliminar todo lo que son desechos del organismo. Un sistema importante es el sistema endocrino, porque integra todo lo que ocurre en el sistema digestivo, en el aparato circulatorio, en el sistema nervioso, y va a generar toda una serie de señales para regular el entorno interno con el entorno externo. En este sentido, ¿cómo es que se organizan las células para poder llevar a cabo esta comunicación? Bueno, hay varios tipos de señalizaciones en el organismo. El endocrino, en el cual las células producen moléculas señales u hormonas que mandan al torrente sanguíneo, y estas viajan ya sean solas, dependiendo de su naturaleza química, pueden viajar solas, o bien acompañadas por proteínas que les van a permitir sobrevivir en esos trayectos hasta llegar a las células blanco, donde existen receptores que pueden ser, como vamos a ver más adelante,
proteínas que están integradas en la membrana plasmática o bien en el interior de las células. Un sistema parácrino, sistema de señalización parácrino, tiene que ver con la cercanía que existe entre estas células, entre la que emite la señal y la que recibe la señal y genera una respuesta. Entonces, en la señalización parácrina, las células están relativamente cercas una de las otras. En el sistema autocrino, ¿qué es lo que ocurre en varios de los tejidos? Es que las células producen moléculas señales, en este caso podrían ser como las citocinas, que generan y regulan el comportamiento del resto de las células. Y también hay un sistema autocrino, intracrino, perdón, que es que la misma célula está regulando a sí misma su funcionamiento. Esto quiere decir que la célula produce la molécula señal y sobre la misma célula hay receptores que van a responder a esta misma molécula señal. Un tipo de señalización interesante que ocurre preferencialmente en el sistema nervioso es el sináptico, en el cual la neurona, que puede estar en el sistema central y llegar hasta la punta del pie, va a liberar neurotransmisores que van a hacer contacto con los receptores que están en la neurona posináptica o en la célula o en la placa muscular, si es que ya es la terminal sináptica, y como respuesta puede ser o bien la transmisión de la señal o bien una contracción muscular. Bien, en el sistema nervioso, una estructura que es sumamente importante para el sistema endocrino es el hipotálamo. En el hipotálamo tenemos al menos 10 núcleos involucrados en diferentes funciones. Así, en el núcleo paraventricular están las neuronas que producen TRH y CRH, y en el núcleo supraóptico existe la antidiurética y la oxitocina, y en este núcleo se regulan el balance del agua y, como veremos más adelante, por medio de la TRH, la regulación del metabolismo del organismo. En el núcleo anterior hay regulación de calor ya por medio de la disipación, de modo tal que si el organismo siente mucho calor o está generando mucho calor, entonces las venas se van a aumentar su tamaño para poder favorecer la pérdida de calor. Si hubiera una lesión en este núcleo, el resultado es una hipertermia, y neuronas de este núcleo estimulan el sistema parasimpático, precisamente para esto de la disipación de calor. En el área preóptica se regula la liberación de hormonas gonadotrofinas que tienen que ver básicamente con la reproducción. En el núcleo supraquiasmático hay entrada por medio de las neuronas que existen en la retina, hay entrada de luz, y en este núcleo se regula el ciclo circadiano, el ciclo de vigilia-sueño. En el núcleo dorsomedial, la estimulación de este núcleo genera obesidad, ya que el organismo tiende a incrementar su ingesta, y también están neuronas que tienen que ver con el comportamiento agresivo. En el núcleo posterior hay la regulación térmica, pero aquí es la conservación, es decir, si el medio ambiente es muy frío, el organismo tratará de mantener las condiciones adecuadas. Se dice que los organismos somos homeotérmicos porque tratamos de mantener nuestras condiciones de 36, 37 grados y mantenernos en ese rango. Entonces, si la temperatura externa es menor a 20 grados, bueno, 24 grados, el organismo va a tender a tiritar para generar calor y mantener su temperatura corporal constante. También hay neuronas que estimulan el sistema simpático. En el núcleo lateral se dice que ahí está el centro de la saciedad y también el centro de la sed, de modo tal que si estimulamos las neuronas de este núcleo,
se producirá ingesta y las lesiones generarán inanición porque el organismo no querrá comer. En los cuerpos mamilares reciben información del hipocampo y está involucrada en procesos de memoria. También hay proyecciones hacia el núcleo anterior. En el núcleo ventromedial se habla como también importante para el centro de la saciedad, ya que ahí hay varias neuronas que son orexigénicas y anorexigénicas. Las lesiones generan obesidad y también está involucrado en la conducta agresiva. El núcleo arcuato es sumamente importante porque es la parte más externa hacia la barrera hematocefálica y es el que se encarga de censar todo lo que ocurre a nivel periférico, porque ahí convergen toda la serie de señales de la periferia. También hay neuronas dopaminérgicas que inhiben la liberación de prolactina. Bien, una vez que estas neuronas del hipotálamo han liberado a las hormonas que van a activar diferentes ejes, estos pueden llegar a la parte nerviosa o a la parte se llama adenohipófisis, y liberar toda una serie de hormonas, de modo tal que tenemos a la ACTH o hormona liberadora de la corticotropina, que va a llegar a la corteza adrenal, que se localiza sobre los riñones, y van a liberar una molécula que es el cortisol o corticosterona en roedores, que es la molécula encargada de decirle al organismo que hay un estrés. Y de hecho, yo ahorita sería control positivo para el cortisol. Bien, otras células producen la hormona liberadora de la tirotropina, que es activada por la liberación de la TRH, y esta TSH llega a la tiroides, donde va a liberar a las hormonas tiroideas, y estas hormonas tiroideas van a llegar a diferentes blancos y van a modificar el metabolismo. También están las folículos estimulantes o las hormonas luteinizantes, que van a llegar a gónadas y que van a estar encargadas de la reproducción. Otras células son las que producen prolactina y que tienen que ver con la producción de leche cuando una hembra ha tenido crías. Si el caso de humanos, bueno, ha gestado un bebé. Ajá. También en el proceso de desarrollo hay la liberación de la hormona de crecimiento, cuyos blancos son en hueso, en músculo y en lípidos, y dependiendo de las concentraciones que se liberen, va a ser el crecimiento a lo largo del proceso de desarrollo del individuo. Una hormona que también se produce es la somatomedina, la cual regula negativamente, digamos que controla para que entonces no haya una producción desproporcionada. Sin embargo, se sabe que hay organismos en los cuales pudiera estar alterado este proceso y entonces se pueden generar gigantismo en los organismos, es decir, que tienen un tamaño corporal superior al resto de los organismos. Ajá. En la parte nerviosa está la antidiurética, la hormona antidiurética, que tiene que ver con la recaptura de agua en riñón, y también hay producción de oxitocina. La oxitocina es clave durante el proceso de alumbramiento de los organismos, ya que produce la contracción de las paredes del útero y así pueden nacer los organismos. También tiene que ver con la glándula mamaria en la producción, la contracción y la generación de leche junto con la prolactina. Y se ha visto también involucrada en procesos de paternidad y maternidad, ya que genera ese amor filial que ocurre entre los padres y su progenie. Bien, un eje importante que aquí les pongo tiene que ver con el dolor, el miedo, infecciones y todo tipo de estrés que puede ser psicológico o real y que puede atentar o no
contra la supervivencia del organismo. En este caso, la hemorragia pues sí podría ser un estrés muy grande porque puede estar afectando o puede ser puede poner en riesgo la vida del organismo. Bien, en este caso, lo que estas entradas de información de la periferia van a hacer que el hipotálamo libere CRH, la hormona liberadora de la corticotropina, que va a llegar a la pituitaria y va a liberar a la hormona liberadora de la adrenocorticotrópica, que va a llegar a la cápsula suprarrenal y va a liberar al cortisol, que va a llegar a músculo, a hígado y a tejido. Esta molécula es muy importante porque nos permite, en caso de tener un enfrentamiento contra algo que puede lesionarnos, nos puede hacer correr o pelear en dado caso, pero que si es prolongado también es contraproducente para el organismo, ya que puede generar procesos de depresión o procesos en los cuales el organismo también se ve mermado en su calidad. Bien, estas moléculas que son liberadas en el organismo pueden ser hidrosolubles o liposolubles, pero en este caso vamos a hablar de las hidrosolubles, que pueden ser proteínas o péptidos, o derivados de aminoácidos que se denominan aminas, y viajar por el torrente sanguíneo sin ningún problema, llegar a sus receptores que pueden ser de estas proteínas que cruzan la membrana plasmática 7 veces, 7 segmentos transmembranales, que están acopladas a proteínas G, que pueden o bien estar acopladas a una adenilato ciclasa que pueden incrementar MP cíclico y activar cascadas de señalización que involucran a la PKA, o bien estar asociadas a este tipo de proteínas G que van a estar activando a canales iónicos y también de esta manera favorecer la señalización. Otro tipo de proteínas G pueden incrementar diacilglicerol o inositol trifosfato, que tienen que ver con la liberación de calcio, o bien activar proteínas que tienen que ver con el movimiento de filamentos del citoesqueleto y pueden generar o endocitosis o fagocitosis o liberación de diferentes moléculas. Otro tipo de proteínas de subunidades son capaces de activar canales iónicos y activar otro tipo de moléculas señalizadoras como fosfolipasas y la generación de inositoles, que son moléculas señalizadoras al interior de las células. Sin embargo, también hay mensajeros que son liposolubles. Esto quiere decir que no pueden viajar en el sistema circulatorio, estos requieren proteínas que las acarreen o transportadores que las acarreen, y sus receptores no se encuentran sobre la membrana plasmática, sino que se encuentran al interior de la célula, y estos receptores generalmente están estabilizados mediante proteínas chaperonas, y una vez que la hormona llega, se une a ellos y entonces ahora viajan a núcleo donde pueden regular la transcripción. El tipo de moléculas son las que son derivadas del colesterol, y varias de ellas son, por ejemplo, son las hormonas testosterona, la progesterona, el estradiol, también el cortisol tiene estas características, que el receptor es citoplasmático y que tiene la capacidad de regular la transcripción. Bien, todos los receptores pueden ser diferentes. Ya vimos uno que es el de 7 segmentos transmembranales. Sin embargo, también existen otros que tienen actividad catalítica, como los receptores a diversos factores de crecimiento, que tienen actividad de tirosina sinasa, y que también se encargan o de señalizar hacia el interior de la célula para que se lleve a cabo la liberación de otras sustancias señalizadoras, o bien la activación de factores de transcripción que tienen que ver con la regulación de la transcripción.
Otras moléculas que son importantes, que se ha visto cada vez más que están participando en la regulación de diferentes eventos en el organismo, son los endocannabinoides. Y existen toda una serie de eventos como estrés del sistema nervioso, estrés por glucocorticoides, la obesidad, la presentación de la comida, el tiempo del día, porque también se rigen por un proceso circadiano, el ejercicio o procesos inflamatorios o daños en los tejidos que hacen que estos endocannabinoides se incrementen en el organismo. Y una vez que se han incrementado, pueden tratar de mantener el status quo de los organismos o la homeostasis del organismo para que no entre en crisis, sino que trate de compensar y llevar a cabo eventos que disminuyan ese estrés. Entonces, estos endocannabinoides actúan a diferentes niveles y con diferentes receptores. Se han descrito 2 receptores que son de 7 segmentos transmembranales, entre ellos el CB1 y el CB2, las funciones que ya vimos son que reducen la ansiedad y mejoran el estado de humor, incrementan la ingesta de comida, suprimen las señales orexigénicas, también puede darse eventos antagónicos en el mismo organismo dependiendo de la señal y la magnitud del daño o de la magnitud de la señal que están recibiendo. Pueden promover la hipogénesis o también inhibir a la adiponectina, una hormona que está involucrada en la inhibición de la generación de más lípidos. También en hígado pueden ejercer un efecto nocivo, ya que pueden generar fibrosis y cirrosis, dependiendo también de qué tiempo se está manteniendo estos elevados estos endocannabinoides. Entonces, como vemos, también pueden activar, modular la respuesta inmune, ya que pueden decrecer, disminuir los procesos proinflamatorios a través de inhibir la síntesis o liberación de citocinas y la migración de células T. Todas las hormonas, es importante que exista un proceso se me olvidó decirlo, pero existe un proceso de retroalimentación en el cual la liberación del efector final inhibe la activación del eje. Más adelante lo vamos a retomar, pero hay enfermedades asociadas, en este caso al exceso de hormonas tiroideas, generan el proceso de hipertiroidismo, que tiene que ver con dolor en los ojos, lagrimeo, desórdenes del ritmo cardíaco, taquicardia. Pueden generar sed u orina frecuente, incremento del apetito, pero también indigestión, diarrea, dolor abdominal, hipotrofia de músculos, dan temblores, dan dolor de cuerpo y el desarrollo de osteoporosis. También pueden afectar el sistema, la reproducción al generar infertilidad, una menstruación disminuida. También generan procesos, alteran la temperatura corporal y entonces hay un proceso de transpiración y bueno, hay un encanecimiento del cabello prematuro. También en el estado de ánimo generan irritabilidad, ansiedad, depresión, insomnio. Entonces, como vemos, este sistema endocrino tiene que estar finamente regulado para no generar excesos ni deficiencias. Entonces, un proceso en el cual hay deficiencias de hormonas tiroideas es el hipotiroidismo, en el cual ocurre un evento opuesto a lo que ya vimos previamente, porque aquí se aumenta de peso, se pierde el cabello, la piel está seca, hay estreñimiento, hay náuseas, la menstruación es dolorosa y prolongada, también hay irritabilidad, ansiedad, depresión, insomnio, se incrementa el colesterol y la presión sanguínea, y también pueden haber escalofríos y convulsiones, y se incrementa la fatiga. ¿Por qué? Porque el organismo no tiene la cantidad de hormonas tiroideas adecuadas para poder generar las condiciones
de mantenimiento del organismo. Estos eventos pueden ocurrir porque el daño, estamos ingiriendo medicamentos que pueden ser dañinos, pueden haber daños a la glándula tiroides, ya sea por la generación de tumores que están alterando su funcionamiento. También puede haber genes involucrados. También puede haber un proceso de inflamación de la tiroides porque hay todo un proceso de generación de radicales, un estrés oxidativo, perdón. Pueden haber cambios hormonales durante el desarrollo embrionario, el periodo de gestación es un proceso que altera fuertemente el organismo de la mujer y en estos cambios hormonales pueden generarse también procesos similares a alteraciones en el funcionamiento de la tiroides. También puede ser porque la pituitaria se dañó y entonces se está recibiendo la señal de manera inadecuada, o bien porque hay enfermedades infecciosas o hubo una conmoción nerviosa severa. Otra hormona que ya vimos que es importante para tanto el crecimiento y el mantenimiento del organismo es la calcitocina y la paratormona, que se generan en unas estructuras que están a un ladito de la tiroides, que se llama paratiroides. Ajá, entonces, si tenemos ciertos niveles de calcio circulantes en sangre y la presencia hay sensores que están diciéndole al organismo cuánto calcio hay libre. Si este calcio libre disminuye, entonces se activan las glándulas paratiroides, se libera la paratormona y esta lo que va a generar es que va a tratar de incrementar su captura en riñón y en intestino de lo que ingerimos o antes de eliminar los desechos en orina, recapturar al calcio. Pero si estas capturas no fueran suficientes, entonces lo que se va a generar es la liberación de calcio de los huesos. Y esto sí es un problema porque puede generar osteoporosis si este proceso es prolongado. Ahora, ¿qué ocurre cuando la situación es inversa? Es decir, que tenemos suficiente calcio en exceso, estamos ingiriendo mucho calcio. Bueno, puede suceder que entonces se sintetiza la calcitonina, y entonces se reduce la captura en intestino y en riñón y se estimula la deposición del calcio en huesos. De este modo, hay como una especie de yin-yang en el cual estas dos hormonas están regulando el mantenimiento de estos niveles de calcio. Bien, un proceso que puede generarse por diferentes causas es porque, o bien porque estamos ingiriendo demasiado alimento, demasiados carbohidratos, demasiados lípidos, entonces se genera un proceso en el cual el organismo entra en crisis. Pero antes de la crisis empieza a almacenar organismos. Digo, el organismo empieza a almacenar nutrientes en forma de lípidos preferencialmente. Una vez que en hígado se ha sintetizado glucógeno en exceso, el glucógeno son varias moléculas de glucosa, moléculas enormes de glucosa que el organismo almacena en hígado para cuando no hay ingestión de alimentos, de ahí se vaya tomando la glucosa y se vaya utilizando. Pero si ya se almacenó bastante y el hígado está llenecito de glucógeno, en la siguiente parte es almacenarlo en forma de grasa. Y la grasa empieza a almacenarse en la periferia del organismo, en las vísceras, y esto, después de cierto rango de obesidad, se pueden generar problemas a nivel pulmonar, generar asma, generar daños del corazón y estar propensos a infartos. También genera depresión porque se está alterando cómo está funcionando el organismo. También se puede generar demencia porque altera todo, altera el sistema circulatorio, hay un proceso inflamatorio. Se puede generar esclerosis múltiple porque ya las neuronas no están trabajando como debieran.
y presión sanguínea alta, y un 30% de obesos también tienen diferentes tipos de cáncer. ¿Y por qué se da la diabetes ante esta serie de alteraciones por el incremento o el ingesta excesiva de calorías? Bueno, esta diabetes se da porque durante la ingestión de alimentos, la glucosa es extraída de los alimentos y pasa al torrente sanguíneo, y dependiendo de los niveles es que el páncreas libera una hormona que es la insulina, y la insulina, al tener contacto con sus receptores, va a favorecer la captura en varios músculos que van a guardar y almacenar o utilizarlo si es que está uno haciendo trabajo muscular. Entonces, pero si sometemos a demasiado trabajo al páncreas y esté liberando y liberando continuamente insulina, entonces llega un momento en que las células pueden dejar de producirlo, o bien generar un proceso que se llama resistencia a la insulina, en el cual ya no hay esta captura, y entonces los niveles siguen altos en el organismo. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay altos niveles de azúcar en sangre, y como consecuencia se incrementa la sed, se va a orinar con frecuencia porque el organismo quiere deshacerse de ese exceso de azúcar. Entonces hay un proceso de deshidratación, entonces se toma líquidos. Pero si no se controla esto, entonces puede haber daños de riñón, dolores en las articulaciones, daños a nivel sanguíneo o retinopatías. Entonces, uno de los problemas más graves es que mucha gente queda ciega por consecuencia de complicaciones de diabetes. Y se recomienda en estos casos actividad física, una dieta apropiada y controlar los niveles de glucosa en sangre, o bien recurrir a la terapia de insulina. Cuando hay un exceso de hormona de crecimiento, ya habíamos visto que puede ocurrir el gigantismo si es que el organismo que tiene exceso de hormona de crecimiento está en desarrollo, pero si ya esto ocurre, el exceso de crecimiento, de hormona de crecimiento ocurre una vez que el organismo ha alcanzado su mayoría de edad, su adultez, entonces ocurre un proceso que se llama acromegalia, la cual tiene que ver con estas características que tienen que ver, que se ve, la cara se ve tipo simiesco porque hay una prominencia frontal, un crecimiento de labios, lengua y mentón, el corazón aumenta de tamaño, hay un incremento de azúcar en sangre porque el hígado está trabajando de más, hay dolor articular, engrosamiento de manos y hay un proceso de hipertensión. Este proceso no es mortal, pero sí genera discriminación porque de nuevo se ve alterado la presencia del organismo, pero una vez que se ha detectado un proceso, pues existen mecanismos para controlarlos. Ahora, hay procesos en los que la edad definitivamente ya genera, y siguiendo todo este proceso que tiene que ver con el ciclo circadiano, la regulación del reloj reproductivo de los organismos, un proceso que ocurre en las mujeres es la menopausia, y en el cual afecta fuertemente a todo el organismo porque ya no se generan los estrógenos. Entonces, aunque el cerebro está enviando las señales adecuadas, en el ovario ya no ocurre, ya no hay ovocitos, ya no hay células para generar todo el cuadro de reproducción. Entonces, los estrógenos son sumamente importantes porque mantienen las condiciones adecuadas de las mismas neuronas y de muchas células en el resto del organismo. En los hombres ocurre algo similar que se denomina andropausia,
pero esto es en estadios avanzados del organismo que tienen que ver ya con individuos de más de 60 años. En cambio, en las mujeres es de 15 años menos, o sea, este proceso de menopausia. Y en el caso del hombre, bueno, hay pérdida de pelo, hay irritabilidad, porque también las hormonas sexuales son importantes, la testosterona para regular el estado de ánimo. Entonces hay ataques de calor, dificultad para dormir, disminución del deseo sexual, fatiga y malestar en general, y también puede generarse síntomas de depresión. También hay falta de concentración, la pérdida de la memoria, la fragilidad de piel, etcétera, que tiene que ver con este proceso. Bien, nosotros en el laboratorio trabajamos con el eje hipotálamo pituitaria tiroides, que previamente ya aquí les muestro donde en el PBN hay un grupo de neuronas que producen la hormona liberadora de la tirotropina y que mandan sus proyecciones hacia una estructura que se llama eminencia media, donde liberan el contenido en la hormona la TRH, y llega al sistema portal, donde a través del sistema portal a la pituitaria, perdón. Hola, ¿podríamos pasar a la sección de preguntas para que haya tiempo de que contesten? Bueno, déjame un minutito. Claro que sí, gracias. Bueno, en el hipotálamo, en las neuronas TRHérgicas, tienen que ver con la regulación del metabolismo, porque son las que se encargan de la homeostasis, es decir, de controlar, mantener el equilibrio entre lo que ingerimos y cómo nos los gastamos. Entonces, este metabolismo, de este gasto energético puede ser a través del metabolismo basal, termogénesis o actividad física. Pero si no nos movemos, si no hacemos actividad física, entonces la mayoría de lo que nos estamos comiendo lo vamos a guardar y como evento final vendrá la obesidad. Rápidamente, bueno, viene el síndrome metabólico que genera todas estas alteraciones y uno de los mecanismos que tienen que ver con la regulación de la TRH es justamente la enzima degradadora de la TRH, que es el modelo con el que trabajamos. Se sabe poco de su regulación de la transcripción. Sin embargo, nosotros hemos visto que a lo largo del desarrollo de los individuos hay un incremento de esta enzima y de forma similar a lo que ocurre con la TRH y que es regulada por las hormonas tiroideas. De hecho, se incrementan desde 24 horas de estimulación en cultivos in vitro. Ahora tenemos un ratón que es knockout para la TRH, para la PP2 o piroglutamil peptidasa o hormona degradadora de la TRH, y lo que hemos visto es que son resistentes a la obesidad. Tienen una respuesta adecuada a la glucosa y de forma estadísticamente significativa, menor que los silvestres. Y bueno, en la eminencia media, como es de esperar, tienen poca enzima degradadora y pues bueno, las conclusiones son que estas hormonas, bueno, todas las hormonas son esenciales para el buen funcionamiento de los organismos, que existen modelos de cultivo in vitro, en el laboratorio, cultivos, ratón, rata, para estudiar el metabolismo y que somos responsables en el caso de los humanos de mantener una homeostasis energética sana por lo que comemos y cómo nos gastamos lo que comemos. Por último, quisiera agradecer al grupo del doctor Charlie, de la doctora Joseph, que convivimos en el mismo espacio, al Bioterio, que nos provee de organismos para generar cultivos o bien hacer experimentos con ellos, a la unidad de síntesis de oligonucleótidos, que nos provee de todos los oligos para hacer toda la serie de análisis que hacemos, y a la de GAPA, que nos provee recursos económicos para poder llevar a cabo nuestros experimentos, nuestros proyectos, y pues a los organizadores de Puertas Abiertas. Listo. Muchas gracias, doctora, por su plática tan interesante.
Tenemos algunas preguntas aquí. Bueno, la primera pregunta es si los medicamentos para bajar de peso pueden contribuir al desarrollo de hipotiroidismo. Habría que ver a qué nivel están actuando estos medicamentos, porque en algunos casos hay inhibidores de la síntesis de lípidos en un intento de tratar de evitar que lo que nos comemos se vaya a lípidos. También hay unos que favorecen la lipólisis, la ruptura de los lípidos para tratar de que los ovocitos disminuyan su tamaño al romper y favorecer este mecanismo. Pero yo les sugeriría que se documenten bien, porque muchos de estos medicamentos, al generar el metabolismo de lípidos, lo que pueden generar son cuerpos cetónicos y alterar el pH de la sangre, y eso sí puede ser un problema incluso hasta mortal. Entonces, hay otros medicamentos que tienen que ver con la cadena respiratoria. En algún momento fue muy comercializado la carnitina, derivados que activaban a la mitocondria para que pudiera acelerar cómo trabaja y pudiera quemar más de lo que ya está. Entonces, pero también genera alteraciones, ¿no? Porque yo lo que sugeriría en estos casos es, así vaya a un nutriólogo que le haga una dieta personalizada, coma sano, porque puedes incrementar la cantidad de fibra, disminuir los carbohidratos, porque todo lo puedes comer, pero con medida. Y si comes, si en el balance, ¿puedo regresarme tantito a la presentación? No. Bueno, sí puede. En el balance energético, en el esquema de balance energético, si te gastas más de lo que comes, entonces puedes favorecer que en el organismo empieces a gastar lo que ya tienes almacenado, y a lo largo del tiempo vas a poder perder peso. Ajá. Listo. ¿Qué más? ¿Hay más? Sí, hay más preguntas. La siguiente pregunta es, ¿por qué las anomalías en las tiroides son más frecuentes en las mujeres que en los hombres? Bueno, habría que ver, ¿no? Porque no conozco bien las estadísticas, pero, pero creo que también es un poco por el estilo de vida, ¿no? Que tendemos más, las mujeres, a tener menos actividad física, sobre todo las que están en casa, que se dedican a trabajos del hogar, en los que pues sus rutinas son como que sí pesadas en cierto aspecto, pero no requieren tanto trabajo muscular, ¿no? Y a lo mejor todo este proceso tiende a alterar más. Aparte tenemos que las mujeres tienen que ingerir anticonceptivos, y ya son hormonas extras que están metiendo al cuerpo, es un estrés extra que están generando, tal vez alteraciones de todos los ejes que sabemos que son importantes en el organismo. Ajá. Tal vez es una de las posibilidades. Bueno, la siguiente pregunta es, en el caso de los procesos de las mujeres trans, estos procesos de feminización incluyen hormonas. Entonces, ¿son capaces de igualar al 100% los efectos hormonales en las mujeres que en las mujeres biológicas, perdón? En realidad las condiciones ahí son muy, muy forzadas, ¿no? Porque el organismo tiene que contender, digo, salvo que haya extirpación de testículos, y de esta manera disminuye la concentración de testosterona, sí es difícil para el organismo contender con
con las hormonas que está recibiendo. Y de hecho, seguramente las personas que tienen, transexuales, tienen que recibir toneladas de hormonas femeninas, y de esta manera también sí generan todo el cuadro de características sexuales externas similares, pero obviamente también están recibiendo bombas en sus organismos, porque los estrógenos también en exceso también pueden generar alteraciones en el funcionamiento de la célula. Entonces, sí, ciertamente hay varios procesos en los que tendrían que ser muy, muy cuidadosos. Y en las hormonas, en el caso de las hormonas más, porque como vemos, muchas tienen efectos pleiotrópicos en diferentes tipos de tejidos. Bueno, ahorita para la siguiente pregunta, doctora, no sé si se puede acercar un poco más al micrófono porque escucha un poco bajo, por favor. Y bueno, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué tanto pueden afectar en la fertilidad un nivel bajo o elevado de hormonas? Pues sí tiene que, definitivamente sí hay afectación, ya que la maduración de los gametos puede verse alterada por una deficiencia, y al no estar, de hecho, se puede generar una especie como de menopausia precoz, si es que no hay, en el caso de la mujer, una menopausia precoz, es decir, que ya no puede generar, sus menstruaciones son mínimas, ¿no? Porque las paredes del útero no están teniendo la concentración adecuada para generar las condiciones adecuadas para el desarrollo de un embrión. Posiblemente sí se esté generando embriones, pero no se mantienen. De hecho, ya se sabe que hay un porcentaje, como alrededor de un 20% de abortos que no son perceptibles, porque el organismo no tiene las condiciones, no puede implantarse en las paredes del útero, y entonces como proceso final, pues, hay aborto del organismo, del feto, digamos, ¿no? Entonces, sí es importante, y por eso es que cuando una mujer está intentando gestar y no lo logra, es importante que recurra a un ginecólogo para que entonces le hagan un perfil hormonal y se vea cómo andan sus niveles de hormonas sexuales, porque al no estar en condiciones óptimas, entonces pues obviamente no va a poder gestar. Pero si hubiera deficiencia, pues es más fácil subsanarlo, porque te pueden recomendar que te inyectes o bien estrógenos o para que puedas desarrollar los ovocitos, porque también puede ser a nivel de que si no tienes las condiciones adecuadas, no se están desarrollando los ovocitos, no está habiendo un proceso de salida de los ovocitos a partir de los ovarios, ¿no? Entonces puede ser múltiple el proceso de por qué no está gestando, pero una de esas opciones es esa. Y la otra es que también puede ser a nivel de cómo está el útero, porque el ovocito sale del ovario y transcurre a través de todo el cuello, de las trompas de falopio, y llega al útero, o en la parte superior es donde se genera la fecundación. Pero si tiene tapadas las trompas de falopio, simplemente los espermatozoides jamás van a ver al ovocito y no se va a llevar a cabo la fertilización. Y en ese caso, pues habría que recurrir a la fertilización in vitro. Pueden hiperovularla, pueden inducir la hiperovulación, cosechan a todos los ovocitos, y en in vitro ponen en contacto a los ovocitos y a los espermatozoides, y ya regresan embriones a la mujer, y generalmente hasta puede tener 2 o incluso 3.
porque esos son los que te implantan, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, tenemos una última pregunta. ¿Cómo es que se miden las hormonas? Ya no llegamos a esa parte, pero hay laboratorios. De hecho, nosotros tenemos medimos varias hormonas en nuestro laboratorio y hay kits especiales que son cajitas en las que hay anticuerpos específicos para cada hormona. Y después hay otro anticuerpo que ya lleva una proteína, una enzima acoplada y que se desarrolla un color, dependiendo de la cantidad de color, es la cantidad de hormonas presentes en el suero. Entonces, eso mismo se hace y también se puede hacer en un tubito y un espectro, un espectrofotómetro que te mide la intensidad de cuánto se está generando, de la coloración que se genera, y puedes hacer de esa forma medir cuántas hormonas hay, de qué tipo, ¿no? Saber, incluso con una misma muestra, poder medir varias hormonas presentes. Uh-huh. Sí. Y bueno, creo que todavía tenemos un poquito tiempo para una última pregunta. Preguntan que si hay un efecto adverso si se consume melatonina y antidepresivos simultáneamente. La melatonina tiene que ver con el ciclo circadiano y mucha gente la toma para regular su periodo de sueño. Y los depresivos te activan. ¿Los antidepresivos? ¿Eran antidepresivos, perdón? Sí. Ajá, bueno, los antidepresivos lo que quieren es activarte, entonces, pues a lo mejor si lo que quieres es dormir y tú te tomas un activador, pues a lo mejor te va a costar más trabajo, ¿no? Dormirte. Entonces, sí puede ser antagónico en cierto grado. Sí. Bueno, pues le agradecemos muchísimo su participación, doctora. Y pues bueno, para futuras preguntas o preguntas que han quedado sin responder, nos contactamos a través de, supongo, su correo que está en pantalla, ¿verdad? Así es, antonieta.cote@unam.mx. Ya no quedó bien aquí la MX, que fue aquí tapadito. Pero sí, esa es. Muchas gracias. Gracias, doctora. Le agradecemos mucho su tiempo y participación en este evento.